En La Pampa habría casi 2.000 pozos petrolíferos, la mayoría gestionados por la empresa estatal Pampetrol, en tanto que la producción de gas subió aproximadamente un 3%. La actividad hidrocarburífera es un sector fundamental para el crecimiento productivo y para la reconversión energética que fortalece el desarrollo económico en La Pampa. La producción de petróleo y gas se desarrolla en el oeste de la provincia, en el departamento de Puelén. Muchas de las perforaciones y pozos petroleros están ubicados en la localidad de 25 de Mayo, donde se concentra la mayor actividad hidrocarburífera de la zona. La Pampa se posiciona en el 6º lugar de producción de este recurso a nivel nacional. Ricardo Melchor, doctor en geología y con una trayectoria de más de 30 años en la provincia de La Pampa, nos brinda un panorama sobre la riqueza geológica presente en toda la región de hidrocarburos de la provincia de La Pampa, región donde en los últimos años ha explotado la producción hidrocarburífera precisamente en la localidad de 25 de Mayo. Bueno, si nosotros pensamos en una escala grande, digamos así, los geólogos diferenciamos áreas que han recibido sedimentos durante un tiempo prolongado que se llaman cuencas sedimentarias. Esa zona se ubica en el margen de la cuenca neuquina, que es muy relevante, sobre todo por los hidrocarburos que poseen, por el potencial petrolífero, ¿no? Y precisamente los sedimentos de esa cuenca llegan y pasan ya a la provincia de La Pampa, en la zona de 25 de Mayo y el área cercana. Y después, hacia periodos más recientes, de esto estamos hablando de hasta, digamos, alrededor de un poco menos de 60 millones de años de antigüedad. Para los geólogos es muy habitual, pero bueno, por ahí uno no tiene la dimensión del tiempo geológico. Y en tiempos más cercanos hay depósitos más modernos que son básicamente depósitos de ríos y coronan la zona, bardas muy características que bordean, sobre todo por el norte, del río Colorado, que son depósitos gruesos que aparentemente vienen, por lo menos eso es el acuerdo general, que proceden esencialmente de la cordillera de los Andes. Son esos depósitos, los cantos rodados o las gravas, que se denominan rodados tehuelches o rodados patagónicos en esa zona. Esos son los que constituyen la parte alta de las bardas o las barrancas del río. ¿Y qué determina la formación de estas bardas que son tan características de la zona? Bueno, más que nada la erosión del río y la presencia de esas capas induradas en el techo, gruesas, de tamaño grava, de tamaño canto rodado, que hacen que sean resistentes a la meteorización. También en esa zona llegan coladas basálticas, digamos, de edad relativamente recientes, digamos, que están sobre el techo de esas bardas. En la zona, por ejemplo, próxima a 25 de Mayo, hay varias de esas coladas que han sido estudiadas por otros especialistas. ¿Qué materiales geológicos de importancia, si se quiere de importancia comercial, encontramos en esa zona? Bueno, por supuesto hidrocarburos, hay muchos yacimientos, algunos del lado pampeano y otros del lado rionegrino y neuquino. Mendoza también, es decir, es un área que hay 4 provincias que se unen. Ahí está el mirador de punto panorámico de las 4 provincias. Y después hay materiales como aquellos productos de materiales más finos, arcillosos, como son las bentonitas, que son explotadas, que son un tipo de arcilla especial,
que se usa sobre todo para perforaciones, y básicamente perforaciones petroleras en esa zona, pero también perforaciones para agua, que tiene la función de que los recortes de roca que hay en el fondo de la perforación puedan ascender gracias a que el fluido es denso y lleva los recortes hacia arriba. Esa es la función principal de esta bentonita. Es una arcilla que cuando se mezcla con agua queda un fluido denso, como si fuera lechoso, digamos así, que permite o que cumple esa función. Y después, bueno, se han hecho en otras épocas estudios acerca de la utilidad de otras arcillas de la zona para hacer cerámicos, que realmente no conozco si eso se ha efectivamente concretado en algún proyecto, pero existen arcillas adecuadas para hacer, por ejemplo, tejas, ladrillos, por supuesto. Bueno, hay una variedad de recursos geológicos en la zona. Después hay otras áreas que tienen un depósito que se llama diatomita, que son pequeños organismos que se han acumulado en gran cantidad, son de composición silícea y se usan sobre todo como filtrantes y a veces también como aditivos para algunas industrias químicas. Así que hay una variedad bastante amplia de recursos de origen geológico en la zona. Dijimos, está la cuenca neuquina, que eso nos diferencia, hay otras unidades que son marinas, es decir, eso como se dice habitualmente, eso alguna vez el suroeste de La Pampa estuvo bajo el mar, también otras partes, pero tiene menos prensa, pero en las cercanías de Limay Maguida están los depósitos un poquito más al norte, están las rocas más antiguas de la provincia, tienen más de 1000 millones de años, incluyendo algunas calizas que son explotados como mármol, para revestimiento y que tienen una edad de alrededor de 500 millones de años. Es decir, la geología pampeana ofrece poco para ver, digamos, en el este, pero a medida que nos vamos hacia el oeste y hacia el sur hay más unidades que se pueden observar y depende de todo de que estén expuestas o no. Y Huelcalel, por supuesto, es otro de los... Es la principal elevación, esa es una roca de origen volcánico que tiene alrededor de 250 millones de años y que significa uno o varios volcanes que ahora están inactivos, por supuesto, antiguos, que se desarrollaron en la zona. Lo del Huelcalel uno no lo puede reconocer como forma de volcán, ¿no es cierto? Porque es lo que queda de la erosión, pero se sabe por la composición de las rocas y el arreglo, la disposición espacial, digamos, que era alguna vez uno o más volcanes en esa zona, o centros eruptivos, como se le dice de manera general. Pero, por supuesto, a medida que nos vamos acercando hacia Mendoza, hay volcanes que son mucho más modernos, algunos como, por ejemplo, el Aguapoca, que han tenido actividad más reciente y como están poco erosionados, se reconoce con una forma más cónica, digamos, o más afín a lo que uno pensaría como un volcán, ¿no? Como un edificio volcánico. El geólogo Carlos Camilletti se especializó en la geología del petróleo y del gas. Hasta el año 2003 trabajó en distintos países de Latinoamérica en diferentes empresas con servicios petroleros. Hoy es docente de la Universidad Nacional de La Pampa de la carrera de Geología de la Cátedra Geología y Combustibles. El petróleo es un fluido que se genera a partir de digamos, de la modificación o de la alteración térmica de materia orgánica que se depositan en los sedimentos a lo largo de millones de años, ¿no? Cuando hablamos de materia orgánica estamos hablando de microorganismos, a diferencia de mucha gente cree que son los dinosaurios,
no, están equivocados. Son organismos, en su mayoría son unicelulares, algas, fitoplancton, zooplancton, en cuencas marinas, en cuencas esencialmente marinas, las hay lacustres también de lagos, que tienen que ser lagos de agua templada, no puede ser de agua fría, pero bueno, son ambientes calmos donde hay muy poca oxigenación, lo que hace que en el fondo del mar, de esos mares tranquilos, el sedimento no se degrade, no se recicle la materia orgánica a la atmósfera como dióxido de carbono y se preserve en el sedimento. A lo largo de los años, esos sedimentos sufren una compactación, una modificación térmica y pasan a formar lo que se llama querógeno. El querógeno es el precursor del fluido, del hidrocarburo, tanto gaseoso como líquido. Bueno, ese hidrocarburo migra de la roca madre, que en el caso más famoso, que lo que más se conoce o está en boga de todo el mundo, es de todo el mundo, es Vaca Muerta. La formación Vaca Muerta es una de las tantas formaciones que ha generado petróleo en la cuenca neuquina. Está en formación Molles, está Agrio también, pero la niña mimada en este momento es Vaca Muerta. Ese sedimento rico en materia orgánica no está en toda la cuenca neuquina. La cuenca neuquina abarca una parte de la pampa, pero nosotros somos el borde de la cuenca. Vaca Muerta está aproximadamente, llega hasta unos 60, 70 kilómetros, digamos, del límite con la pampa, un poco más allá. En la pampa está lo que se llama la plataforma carbonática, parte de la plataforma. Imagínense ahora el mar argentino, ¿sí? Que tenemos una plataforma y después tenemos un talud, digamos, y después la parte abisal, la parte profunda. Bueno, eso es la Vaca Muerta. Vaca Muerta se depositó en la parte profunda y nosotros estábamos en la parte de plataforma. Por lo tanto, nosotros sedimentos con alto contenido de materia orgánica no tenemos en la pampa, ¿sí? Por lo menos dentro de la cuenca neuquina, ¿sí? Lo que sí, el petróleo ha migrado, ¿sí? Hacia arriba o hacia los costados, de acuerdo a los vectores de migración, y se ha emplazado en algunos lugares de la pampa, ¿sí? La pampa no tiene roca madre, por lo menos de la cuenca neuquina, en profundidad. Para asegurar la explotación de hidrocarburos es necesario primero asegurar la existencia de una cuenca sedimentaria grande. En nuestro país existen 30 cuencas sedimentarias grandes, pero tan solo 5 cuentan con una reserva de hidrocarburos considerable. En la provincia de La Pampa existen 5 cuencas sedimentarias, pero tan solo una cuenta con una reserva de hidrocarburos que hace posible que se desarrolle esta explotación. La cuenca se llama Cuenca Neuquina y se extiende sobre buena parte de la geografía pampeana. Para que haya hidrocarburo tiene que haber ciertas premisas. En primer lugar, que haya una cuenca sedimentaria, que haya una roca madre que lo haya podido generar, que esa generación haya expulsado ese fluido, porque a veces no lo expulsa, y esa expulsión y migración tiene que encontrar una roca permeable y emplazarse y almacenarse, y después que sea rentable. O sea, hay un montón de premisas que hay que cumplir, ¿no? Para uno decir, bueno, acá tengo más chance de encontrar. Y bueno, una vez que tenemos más o menos atado el sistema, estudiado el sistema, lo primero que se hace es hacer sísmica, que es lo más barato, aunque hay otras técnicas también más baratas, pero iniciales como la geoquímica de superficie, pero esencialmente la sísmica lo que nos da a nosotros es una idea de cómo están emplazadas las capas en el subsuelo. Y para que tenga una idea es como una ecografía. Con ondas sonoras se estudian los distintos rebotes que tienen las capas y vemos esas estructuras que a lo mejor pueden llegar a tener petróleo. Si hacemos sísmica 3D, tiene que haber una buena cantidad de hidrocarburos como para poder verlo en la sísmica 3D. Si no, no es fácil de ver. Es muy difícil de verlo en una sísmica. Y lo que se hace luego, bueno, una vez que se encuentra una trampa, minimizar las posibilidades de error y pinchar en el punto adecuado para ver si hay algún tipo de fluido. El petróleo en la Pampa, bueno, hay al menos 2 o 3 tipos de hidrocarburos en la Pampa. Hay un petróleo que es bastante bueno, el medanito, y hay otro que es más pesado, que está influenciado ya más hacia el borde de cuenca, que sería lo que es el yacimiento del Corcovo. El yacimiento del Corcovo para que tengan una idea, tiene profundidades de 700 metros, 500 metros los yacimientos. Están muy ligados al agua subterránea, ¿sí? Al agua meteórica, y el agua meteórica normalmente tiene mayor contenido en bacterias. Por lo tanto,
el petróleo está más degradado, más pesado, ha perdido los volátiles, porque no nos olvidemos que La Pampa, al ser un borde de cuenca, ese petróleo ha migrado más de 100 kilómetros, una cosa extraordinaria en La Pampa, que tenga petróleo, porque las migraciones no pasan de 50 a 40 kilómetros. Más de 100 kilómetros ha migrado y se ha emplazado en este borde de cuenca. Si no hubiese encontrado un entrampamiento, algo que lo frenara, hubiese aparecido en superficie, ¿sí? Como ocurre en muchos lados. Pero afortunadamente en algunos lugares se entrampó antes de aparecer, ¿sí? En superficie. Tanto el petróleo como el gas se generan a partir de la descomposición de la materia orgánica, pero en diferentes etapas. El geólogo Carlos Camilletti y profesor de la Universidad Nacional de La Pampa nos explica cómo es el proceso de separación de estos dos productos. Salen del mismo lugar. El gas tiene una característica, o sea, en la materia orgánica cuando genera hidrocarburos, en un estadio temprano la materia orgánica se va a ir craqueando, se va a ir cortando las cadenas complejas de carbono y van produciendo fluidos, digamos, líquidos, no gaseosos, ¿sí? Si bien algo de gas se genera, la mayor parte es líquida. Cuando la temperatura aumenta, las fracciones de la materia orgánica son cada vez más chicas, necesita más energía para poder cortar esa materia orgánica precursora, que es el querógeno, y las cadenas que se generan de hidrocarburos son más cortas. Entonces comienza a generar gas, ¿sí? La etapa de formación de gas. Por eso los yacimientos gasíferos normalmente están en los centros de cuenca, que son lugares profundos, muy calientes, donde necesita mucha energía para generar gas a partir de la materia orgánica, y los yacimientos de petróleo están más a la periferia, en una especie de anillo, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero los dos se generan a partir de la misma materia orgánica, pero en distintas etapas, incluso que se solapan, ¿no? Cada una de ellas. El petróleo siempre tiene un porcentaje de gas disuelto en el subsuelo. Lo que pasa es que en condiciones atmosféricas, abajo hablamos de presiones altas. A veces hay más de 100 kilos por centímetro cuadrado de presión, comparado con una atmósfera que tiene 1 más o menos, ¿sí? Aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado. Entonces, cuando uno extrae el petróleo, obviamente que no puede tener en su seno tanto gas disuelto y se separa en superficie. Pero abajo suele estar disuelto en el petróleo. Cuando no está disuelto en el petróleo es porque todo el petróleo está saturado en gas. Es como si fuese un sifón. Yo siempre hago la comparación de un sifón. El gas que está dentro del agua del sifón está a 4 atmósferas, la presión del sifón. Si uno saca el agua, va a ver que el agua esa no puede soportar tanto gas y comienza a burbujear en el anhídrido carbónico, ¿sí? Lo mismo sucede con el petróleo. La explotación de hidrocarburos tiene un tiempo limitado. Esto es consecuencia de que estamos hablando de un recurso natural no renovable o no renovable a escala humana. Pero, ¿qué otras fuentes posibles hay en la provincia de La Pampa para seguir desarrollando la explotación de hidrocarburos? Hay dos cosas que te limitan un yacimiento. Los yacimientos nuestros son yacimientos que están en franco proceso, digamos, de abandono, digamos, está en la declinación de lo que se llama la etapa productiva. Por lo tanto, se necesita invertir para ir manteniendo la producción que no caiga. Y ese mantenimiento está en función, porque uno tiene que invertir en función del precio del petróleo. Si el precio del petróleo es bajo, obviamente la ecuación económica no cierra y hay que parar la producción, porque se gasta más dinero en producirlo que la renta que te da. Entonces, la variable económica de cuanto al precio del petróleo es muy sensible para estos yacimientos que son marginales como los nuestros. No son yacimientos recién descubiertos, sino que son yacimientos que están en franca declinación. No nos olvidemos que es un bien que tiene su fin, no es renovable. En la década del 70, en la provincia de La Pampa, se realizaron algunas exploraciones para poder llevar adelante la explotación de hidrocarburos. Pero en ese entonces, las prospecciones que se realizaron daban cuenta de que la reserva de hidrocarburos no representaba un potencial que garantice una producción viable. Es decir, que el factor económico fue una limitante al momento de decidir explotar este recurso natural, ya que se trataba de una producción de alto riesgo. Sí, hay esencialmente la más, yo diría, importante de la que no ha sido explorada es la cuenca de Macachín. Sí, la cuenca de Macachín es una cuenca más chica que la cuenca neuquina, más o menos de la misma edad,
pero solamente hay unas exploraciones antiguas que hizo YPF en la década del 70, que no, con tecnología que ahora, si bien se puede revisar, hay que ayornarla, digamos, hay que actualizarla, que se hizo sísmica, y es lo único que hay. Y de hecho se proyectó en su momento, en la década del 70, una perforación justo donde está la estancia Remecó, donde está la colina Menonita, porque es un sector donde ellos encontraron con la sísmica un domo, una especie de burbuja, ¿no? Para que tengan una idea, de sedimentos que podría ser posiblemente una trampa de hidrocarburos. Esa perforación, con las crisis económicas de la década del 70, no se hizo, se abandonó y nunca se hizo. Que la única etapa exploratoria que podía tener la cuenca, y no se hizo. Hay pozos viejos hechos en Abramo por en su momento, Dirección de Agua y Minería de la Nación, en la década del 20, 30, pero nunca llegaron a encontrar nada. Buscaban más que nada agua profunda, de buena calidad. No buscaban hidrocarburos, no buscaban petróleo. Después tenemos otra cuenca, una cuenca que se ha descubierto no hace mucho, que es la cuenca de Quehue, que es finita y larga, que sale, para que tengan una idea, cruza desde Abramo hasta más o menos pasa cerca de Victorica. Es una cuenca muy finita, muy profunda. Finita me refiero a que tiene unos 15 kilómetros de ancho, pero unos cuantos decenas de kilómetros de largo, bastante, más de 100 kilómetros, pero no hay nada absolutamente hecho ahí. No hay ningún tipo de estudio. No, absolutamente ninguno. Y no nos olvidemos que para que haya algo tiene que cumplirse todas estas premisas, por lo tanto son cuencas de mucho riesgo. Al no tener antecedentes, al no haber ningún estudio, invertir en esa cuenca es muy alto riesgo, ¿no? Por eso es que nadie se anima a hacer algo ahí, por ahora. Seguimos conociendo las diversas producciones que se llevan adelante en nuestra provincia, y esto nos permite conocer también los diferentes recursos naturales que nos ofrece la provincia de La Pampa. Una vez más, solo se puede cuidar lo que se conoce. Recuerden que pueden consultar todo nuestro material en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, y nos encontramos la semana que viene.